El nombre del exalcalde que podría hacer caer al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, aparece por primera vez en la página 8 de lo que podría describirse como una de las más asombrosas condenas que haya hecho el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra un partido político extranjero. El documento llamado Un in limine, expresión latina que significa en el umbral, es un resumen de la evidencia aportada para el juicio de Juan Antonio Tony Hernández, hermano del presidente hondureño, en el Distrito Sur de Nueva York. En ese informe, los fiscales afirman que el exalcalde, a quien identifican únicamente como CW3, se reunió con el acusado en el año 2008. Para ese entonces, Tony ya estaba metido hasta el cuello en el tráfico de drogas y utilizaba la posición en ascenso de su hermano en el Partido Nacional para proteger y promover su propia empresa narcotraficante, como lo afirma el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Esa reunión marcó también el comienzo de la incursión del alcalde en la política nacional. Amílcar Alexander Ardón Soriano, también miembro en ascenso del Partido Nacional, se había lanzado para la reelección como alcalde de El Paraíso Copán, una pequeña población cerca de la frontera con Guatemala e importante corredor del tráfico ilegal de drogas. Fue allí donde pasó de ladrón de ganado a lechero y más adelante a capo de la droga, haciendo de puente entre los narcos colombianos y mexicanos. Un agente de inteligencia de la policía que habló con Inside Crime bajo condición de anonimato dijo que Ardón había instalado cámaras de vigilancia en las entradas del pueblo y había puesto guardias privados armados en puntos de inspección para asegurarse de controlar quién entraba y cuándo. Durante la reunión en 2008, Tony le hizo una propuesta al alcalde: aportar dinero a la campaña de su hermano en el Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, quien se había lanzado a la reelección en el Congreso, y a la del entonces candidato presidencial Porfirio Lobo Sosa. A cambio, Tony le daría protección a Ardón y a su red de narcotráfico conocida como Cartel Alex y Cartel AA, y nombraría a sus parientes en altos cargos en el gobierno. Ardón aceptó y los dos comenzaron una relación que se extendió por años y que hoy podría acabar con la presidencia de Juan Orlando Hernández. Aunque el Departamento de Justicia de Estados Unidos mantenga su política tradicional de abstenerse de abrir procesos contra presidentes en ejercicio, los hondureños pueden exigir la renuncia de Hernández. Según se lee en el documento del Departamento de Justicia, luego de la entrevista con Tony Hernández, Ardón envió $1 millón de ganancias obtenidas de la droga a la residencia de Porfirio Lobo Sosa en Tegucigalpa. Posteriormente, el alcalde se reunió con Juan Orlando Hernández, identificado como CC4 en el documento, mientras que Porfirio Lobo es identificado como CC3, donde este confirmó que habían recibido el dinero, así como nuevas garantías sobre el trato al que había llegado con Tony. Con base en esas garantías, en presencia de CC4, Juan Orlando Hernández, CW3, envió otro $1 millón de ingresos del narcotráfico a la residencia de CC3, Porfirio Lobo Sosa. Así lo relata el documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. En noviembre de 2009, Lobo Sosa obtuvo 1.213.695 votos, 56% de la votación general, y con ellos la presidencia. Hernández obtuvo 49.653 votos, casi la mitad de los votos contados en el departamento del Empira, y así fue reelegido como diputado. Ardón obtuvo 8.480 votos, 94.7% de la votación para su reelección como alcalde del municipio de El Paraíso Copán. Luego de las elecciones, Juan Orlando Hernández presuntamente se reunió de nuevo con Ardón para pedirle que le ayudara a sobornar a otro congresista con el fin de posibilitar su designación como presidente del órgano legislativo. Ardón lo hizo. Así relata el informe del Departamento
Departamento de Justicia y Juan Orlando Hernández fue elegido presidente del Congreso, lo que allanó el camino para su eventual campaña presidencial. Alexander Ardón y Tony Hernández comenzaron a trabajar de manera concertada. Con la ayuda de Ardón, Tony pasó de ser facilitador a traficante y a marcar sus iniciales en sus paquetes de cocaína. Tony protegía las operaciones usando sus conexiones en el ejército y la policía. Entre 2010 y 2012, continúa diciendo el documento del Departamento de Justicia, Ardón y Tony transportaron varios cientos de kilos de cocaína del este al oeste de Honduras, una o dos veces al mes, usando helicópteros o vehículos cargados de cocaína. Tony le dijo a Ardón que no se preocupara, que él tenía acceso a la policía y a la información de los radares, por lo que sus cargamentos no serían interceptados. Y en efecto, los aparatos técnicos nunca detectaron el trasiego de la droga. Lobo Sosa además designó al hermano de Ardón, Hugo Ardón, como director del Fondo Vial, el organismo encargado de la regulación, el mantenimiento y la contratación de carreteras, y este comenzó a otorgar contratos del gobierno a Ardón y otros narcotraficantes aliados en todo el país, como la conocida organización narcotraficante de los Cachiros, que operaba desde el noreste de Honduras. En todo ese tiempo, la fama de Ardón creció, igual que su poder. En 2010 hizo construir un helipuerto sobre un edificio de la alcaldía recién erigido, que guardaba una sospechosa semejanza con la Casa Blanca. Supuestamente era una forma de burlarse de las autoridades estadounidenses. Funcionarios del gobierno de Honduras declararon a Inside Crime que Ardón usó su control casi total en su región para recibir a algunos de los más sonados nombres del narcotráfico, entre ellos Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán, quien supuestamente voló a la población acompañado de un famoso grupo musical norteño, Soy el Rey del Pueblo. Se jactó Alexander Ardón en una entrevista con la prensa. La relación con Tony se estrechó aún más. Ardón le pidió que se deshiciera de un agente de policía que estaba metiendo las narices en sus asuntos, y Tony hizo transferir a la gente. Posteriormente, Ardón le pidió que le ayudara a asesinar a un rival que bloqueaba su camino hacia Guatemala. Tony habló con un alto miembro de la Policía Nacional Hondureña, quien siguió y asesinó al rival, tal como señala el documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. En 2013, Ardón devolvió el favor haciendo que un aliado narco dispusiera el homicidio de un traficante en custodia, de quien Tony sospechaba que podía suponer un riesgo para ellos. En 2013, el inquieto Ardón se estaba convirtiendo también en un peligro. El entonces candidato presidencial, Juan Orlando Hernández, le recomendó a Alexander Ardón que no se lanzara nuevamente a la alcaldía. Para entonces, Estados Unidos había presionado a Honduras para que restableciera la extradición con su país como un mecanismo para perseguir a los narcotraficantes, y Juan Orlando Hernández advirtió a Ardón que ya no podría protegerlo si seguía siendo una figura pública. Alexander Ardón aceptó y se retiró de la política. También aportó 1.5 millones de dólares de ganancias del narcotráfico a la campaña de Juan Orlando Hernández. Así lo registra el informe de las autoridades norteamericanas, incluido el pago de sobornos en efectivo a otros representantes del gobierno y el otorgamiento de favores a políticos locales. Pero Estados Unidos siguió presionando, y varios aliados clave de Ardón se entregaron a las autoridades estadounidenses, tal como lo hicieron los Cachiros. En 2016, Juan Orlando Hernández pidió a uno de sus ministros que se reuniera con Ardón para informarle que iba a retirar a su hermano Hugo Ardón del Fondo Vial. Ardón de nuevo pidió y recibió garantías de que no sería extraditado, y aportó 1 millón de lempiras, alrededor de $40,000, a la campaña de reelección de Juan Orlando Hernández. Sin embargo, los lazos se estaban rompiendo. La ola de traficantes extraditados a Estados Unidos acorraló a los hermanos Ardón, en particular a Alexander. Algunos de los miembros del cartel de los Cachiros también habían mostrado que entregarse por voluntad propia, en lugar de esperar a ser capturados, podía recortar años de pena al declarar contra otros, como lo hicieron ellos en el caso contra Fabio Lobo, hijo de Porfirio Lobo Sosa. En 2018, un policía y pariente de Tony llamó a Ardón para preguntarle si eran ciertos los rumores de su supuesta entrega a los Estados Unidos.
Unidos. Ardón, quien para entonces ya estaba en negociaciones para convertirse en lo que el informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos llamaría CW3, respondió que aún seguía en Honduras. El pasado 23 de enero del año 2019, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció que Ardón había sido inculpado y el 2 de agosto Estados Unidos reveló su detallado sumario del caso contra Tony, el hermano del presidente Juan Orlando Hernández. Sin duda alguna, con todos estos detalles y la información que aún el Departamento de Justicia de los Estados